ahí estamos. Ahí estamos. Ya. Entonces, igual le puse ya el paso número 4. Ya. Veamos entonces. ¿Cuáles fueron los temas que vimos? A ver, que se consideran en esta prueba. Uy, se supone que eso era animación y no se animan las cuestiones que fome. Ya. A ver, ¿cuáles son los temas que vimos? A ver si alguno se acuerda. Mismo el clima. Ya, hablamos del clima del planeta, de Santiago. A ver, tenemos pruebas hoy día, pues. Hablamos del cambio climático. Ya, eso fue, no del clima en sí. Hablamos del cambio climático. Ya. ¿De qué otro tema hablamos que tiene que ver con el cambio climático? Niños, a ver, ¿de qué otra cosa hablamos? El calentamiento global. Del calentamiento global, porque el cambio climático, ¿no es cierto? Tiene algunas consecuencias, ¿no es cierto? Como el calentamiento global, ¿ya? Y el calentamiento global, ¿no es cierto?, está causando algunos estragos. Ahora, ¿quién finalmente es quien causa, ¿no es cierto?, o debido a qué se produce el calentamiento global? ¿Qué fenómeno es el que lleva a que se produzca el calentamiento global y del calentamiento global, ¿no es cierto?, una serie de efectos que son nocivos finalmente para el planeta y por lo tanto para nosotros, y ahí se genera lo que llamamos el cambio climático. ¿Cuál es el otro fenómeno? Lo que llamamos el efecto invernadero. Ese es el otro fenómeno que nosotros debemos tener, digamos, en cuenta, que en el fondo que causa, es causante de todo esto. Ahora, ¿por qué el efecto invernadero? ¿Alguien se acuerda de qué trataba el efecto invernadero? No, nada. Deben haber oído hablar del efecto invernadero, no solamente en las clases, puede ser en historia, hasta en el lenguaje, porque también de repente que le ponen otra lectura. Bueno, veamos acá, verdadero o falso. ¿Ya? Dice, el cambio climático es un fenómeno que solo afectará en el futuro, ¿verdadero o falso? El cambio climático es un fenómeno que solo afectará en el futuro. ¿Verdadero o falso? ¿Va a pasar en el futuro o está pasando ya? Yo creo que falso, profe, porque si es calentamiento global, sería en el presente. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Y también a futuro, o sea, las consecuencias, ¿no es cierto?, van a seguir, se va a seguir produciendo, ¿no es cierto? Entonces el cambio climático es un fenómeno falso, afecta en la actualidad y también va a afectar en el futuro, ¿ya? Desde hace unos años ya que existe esto del calentamiento global y donde los principales, digamos, responsables, ¿no es cierto?, somos nosotros, las personas. Bueno, la causa del cambio climático fundamentalmente por causas naturales como las erupciones volcánicas. Y ahí les di la respuesta. Oh, ¿verdadero o falso? La causa del cambio climático es fundamentalmente por causas naturales como las erupciones volcánicas. ¿Verdadero o falso? Y creo que es falso también, profe, porque puede ser por los tipos de gases también, por ejemplo, nitrógeno, no sé, todo eso. Ya, hay una serie de gases que nosotros a través de nuestras actividades Bueno, eliminamos. aunque, profe, una cosa, la causa del cambio climático también es afectada por cosas no causadas por el humano, por ejemplo, el gas metano, a ver, sí, por el gas metano.
También un factor como Ya, ¿y de dónde que sale el gas metano? de las vacas, de Ya. los ¿Y quién tiene a las crianza de vacas los ganado? humanos. O sea, El hombre. Por lo tanto, parte es también. nuestra responsabilidad. Exactamente. Ahora, yo no sabía, y un día escuché, para que ustedes, a ver, probablemente a lo mejor algunos también lo han escuchado, han hablado el permafrost. ¿Han oído hablar del permafrost? No, ahí Ya, no le des. son gases que que quedaron como encerrados y que se están liberando. Y esos gases también contribuyen con el efecto invernadero. Y por lo tanto, también contribuyen en aumentar el calentamiento global y por lo tanto el cambio climático. Anótenlo por ahí y averigüen de qué se trata el permafrost. Y es algo, ¿no es cierto?, frente a lo cual es algo, son como gases que han quedado encerrados por miles de millones de años. Entonces, eso sí que bueno, ahí nosotros no tenemos mucho que ver. En algún minuto se tendría que empezar a liberar, ese es el punto. Ahora, sí, lo que debemos tener claro es que debido a la actividad humana, todo se está acelerando. Las distintas actividades que nosotros desarrollamos acá en el planeta están haciendo que todo sea más acelerado, incluidos estos cambios climáticos que decíamos que han existido siempre. Esto que el país se caliente, el planeta se caliente, se enfríe, es algo que ocurre periódicamente, pero en lapsos de tiempo muy grandes. Y ahora está ocurriendo, ¿no es cierto?, en tiempos muy breves están ocurriendo demasiados cambios, ¿no es cierto?, en relación al clima. Y tenemos fenómenos que son, ¿no es cierto?, complejos, inundaciones, grandes sequías, tornados, etc. Después, el calentamiento global es el fenómeno que hace referencia al aumento de la temperatura a nivel de todo el planeta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Si hablamos de, cuando le ponemos este apellido de global, ¿no es cierto?, estamos incluyendo a todo el Todo planeta. el mundo. ¿Ya? Es correcto, entonces. Después dice, el calentamiento global es causa de otro fenómeno como lo es el efecto invernadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Y se acuerda alguno de lo que se refería al efecto invernadero? Espera un poco, pero estoy teniendo problemas. A ver, el efecto invernadero, ¿hay alguno que recuerde de qué se trata? ¿Alguna cosa, lo que sea, cualquier información? Si es solo de ahora, ha existido siempre, si es necesario, no es necesario. Bueno, sigamos. Vamos a la otra, ¿no es cierto? Dice, el calentamiento global ha traído consecuencias como, lo repetí, aumento de sequías y el riesgo de incendios forestales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? El calentamiento global trae derretimiento, por ejemplo, de los glaciares, que aumenten el nivel del mar, el nivel de las aguas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sequías, falta de lluvia, entonces hay una serie de consecuencias, ¿no es cierto?, esto del calentamiento global. Después dice, el efecto invernadero se inicia con la revolución industrial. ¿Verdadero o falso? El efecto invernadero se inicia con la revolución industrial. No sé qué preguntarle. Ya es. Sí, inicia con la revolución industrial. ¿Cómo? Sí, inicia. No, es falso. Lo que se puede iniciar con la revolución industrial es el calentamiento global, porque el efecto invernadero siempre ha existido. Y recuerden que hace referencia al efecto invernadero, por eso yo insistía adelante en preguntarlo, y estos son temas que también se ven en básica, ojo. Y son temas que ya están en todos los medios, ¿ya? Por eso que es importante que lo sepamos porque nos afecta. Bueno, el
El efecto invernadero, ¿no es cierto?, es este efecto que se genera, ¿no es cierto?, debido a que los rayos del sol son retenidos por ciertos gases. Y eso siempre ha existido y ha sido necesario. De lo contrario, la temperatura de la Tierra sería muy baja y habría imposibilitado que se desarrollara la vida. O sea, el efecto invernadero lo necesitaba. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? Que estos gases que generan el efecto invernadero, debido a la actividad humana, nosotros hemos hecho que aumenten demasiado. Y este efecto invernadero también se ha exacerbado, aumentado. Y eso trae como consecuencia lo que llamamos el calentamiento global. Entonces, no se inicia con la revolución industrial, se inicia desde antes, ¿no es cierto?, desde la Tierra primitiva. Bueno, y aquí aparecen los llamados gases de efecto invernadero. Dice, los llamados gases de efecto invernadero consideran gases como el dióxido de carbono, el metano, los CFC, que son los clorofluorocarbono, y otros. ¿Verdadero o falso? Verdadero, parece que. Verdadero. Ya Verdadero, sí. adelante, el compañero nombró, ¿no es cierto?, el eructo de las vacas. Sí. Y no solamente el eructo de las vacas, sino que el que se desintegren, descompongan, ¿no es cierto?, cierta materia orgánica, elimina bastante metano, que tiene mayor efecto, ¿no es cierto?, que incluso que el dióxido de carbono. Pero la mayor parte de las emisiones que nosotros hacemos son de dióxido de carbono. ¿Ya? Y aquí están los otros que eran los clorofluorocarbonos, ¿ya? Que decíamos que eran estos gases que se producen, ¿no es cierto?, con los cuales se fabrican todos los aparatos que tienen que ver con refrigeración, aire acondicionado, el mismo refrigerador, pero también estos aerosoles, ya que ahora se usan cada vez menos los aerosoles. Entonces, bueno, esos son como los principales. También tenemos, con el caso del, por ejemplo, el vapor de agua. El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. Pero aquí no está diciendo que solo sean esos, dice esos y otros. Por lo tanto, es verdadero. Ya, y aquí aparece, ¿no es cierto?, la otra frase que dice, la deforestación es el principal causante del cambio climático. ¿Verdadero o falso? No, falso. Ya, ¿y cuál Porque sería el fundamento? el fundamento es que la deforestación es como causada por parte de los humanos para sus propios beneficios. No es algo que se cause por el cambio climático. O sea, en parte sí por los A ver, incendios. no, pero aquí está diciendo que la deforestación, el que se pierdan árboles, no está diciendo por qué se están perdiendo. Deforestar implica que se pierden árboles, ya sea que se talen, que se quemen, ¿no es cierto? Entonces Dice sí, que es la verdadero. principal causa del cambio climático. Sí, verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Lo demás, Creo que es falso, profe, y la principal causa yo creo que era el dióxido de carbono, si es que no me equivoco. ya. Y el dióxido de carbono, ¿qué actividad es la que nosotros realizamos que emitimos mucho dióxido de carbono? Por lo tanto, hay muchas partículas de dióxido de carbono en la atmósfera, sobre todo. La grande fábrica. Y aparte, en general, Minería, parece. ¿qué es lo que hace que se emita mucho dióxido de carbono? No me acuerdo. ¿La quema de qué? No estoy seguro, profe, si los vehículos, las industrias, sí, como por el vapor. Sí, pero había una que creo que ¿Cómo? la quema de árboles. No. No, Bueno, no me acuerdo. tiene que ver con la quema de combustible fósil, los combustibles fósiles. Ah, ya. Todo lo que Petróleo. sea quema de combustibles fósiles, petróleo, El petróleo. benzina, gas natural, todo eso, ¿no es cierto? El carbón, ¿no es cierto? Emite dióxido de carbono y nosotros utilizamos, ¿no es cierto?,
combustibles fósiles en todo lo que es medio de transporte. Todo. ¿Ya? Ahora, están utilizándose ahora otro tipo de combustible, llamémosle combustible u otras formas de generar energía, por ejemplo, para el transporte. ¿Cuál sería, por ejemplo? El que tiene encendido por ahí cerca del tele, mejor que se silencie si no va a decir ninguna cosita. Ya, a ver. ¿Qué es lo que estamos usando ahora para intentar evitar usar también o quemar tantos combustibles fósiles? ¿Qué usamos? ¿Qué ha creado el hombre para disminuir la cantidad de uso, ¿no es cierto?, de combustibles fósiles? Aumentar el uso de la electricidad. De la electricidad, ¿no es cierto? Están creando, de hecho, tenemos buses que son eléctricos, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Vamos ahora a las preguntas. Responda a las siguientes preguntas. ¿En qué medida la población influye en el cambio climático? ¿Qué influencia tenemos en el cambio climático? ¿Tenemos influencia en la población? ¿La población influye en el cambio climático o no? A ver. ¿Qué macho hay? Y las niñas, ninguna niña ha hablado, no ha dicho ninguna cosita, están calladitas. La Calita por ahí no ha dicho nada, la otra compañera tampoco. A ver qué más tenemos por aquí. La Catalina Carrasco, la Carla. ¿Alguno más? ¿Llegó alguno más? No, somos 4 gatos. Somos poquitos. Bueno, a ver, ¿en qué medida la población influye? Por ejemplo, si aumenta la población, ¿qué pasará con el cambio climático? ¿Qué pasará con el cambio climático? No pasa nada. Se mantiene igual, aumenta, disminuye, tiene tendencia a desaparecer. Ya bueno, seguiré con la próxima pregunta. ¿Cuál es la importancia del efecto invernadero? ¿Por qué es importante el efecto invernadero? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la importancia del efecto invernadero? ¿Qué dije yo acerca del efecto invernadero? ¿Por qué se le llama así, efecto invernadero? ¿Qué hacen los invernaderos? ¿Qué saben de los invernaderos? Para tratar de hacer algún paralelo. Bueno, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Acabamos de decir algo de los gases de efecto invernadero. ¿Son gases que hacen qué? A ver. Sigamos, dice. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero de mayor efecto y cuáles son sus fuentes? Ya, yo de noche también les soplé. Los de mayor efecto, ¿cuáles eran? A la número 4 la respondimos de antes. Sigamos, dice. ¿Qué efecto ha tenido el cambio climático sobre la biodiversidad en Chile? Bueno, recordemos que la biodiversidad hacía referencia, ¿no es cierto?, a las distintas formas de vida, si hablamos de Chile, a las distintas formas de vida que existen aquí en el planeta. O sea, aquí en Chile. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha ocurrido, ¿no es cierto?, con la biodiversidad
debido al cambio climático. ¿Qué ha ocurrido? Ya. Sigamos. ¿Qué diferencia existe entre hablar de la llamada especie nativa y una especie endémica? Nada de difícil. Especie nativa y especie endémica. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuáles eran las nativas y cuál es la endémica? Ya. Después dice, ¿qué caracteriza a las llamadas especies amenazadas? ¿Cuáles eran estas? ¿Qué caracteriza a las especies que llamamos amenazadas? Después dice, la zarzamora, la avispa chaqueta amarilla y el conejo son ejemplos de especies exóticas de nuestro país. ¿Por qué se dice que son especies exóticas? Porque vienen de otro lado. Ya, porque han sido Porque introducidas, ¿no es cierto? son inmigrantes. Claro, en el fondo es como esos, como inmigrantes, ¿no es cierto? Pero dentro de los seres vivos. Claro. Mencionar 3 efectos negativos de la especie exótica. Ay, no sé. Por ejemplo, en el caso de la zarzamora. Mírenle qué aspecto negativo tiene. Cuando usted ve zarzamora, ¿qué cree? ¿La ha plantado el hombre? ¿No la ha plantado el hombre? ¿Qué ha pasado? De lo que usted ve, porque es bastante común que nosotros veamos zarzamora, por ejemplo, si salimos a algún lugar ya más natural, no sé, pues si vamos al Cajón del Maipo, si vamos a la playa, donde sea que vayamos, ahí va a aparecer alguna zarzamora. Ya. Entonces, ¿qué características tendrá? ¿Qué características pensemos negativas? Bueno, ¿cuál es el problema de las especies exóticas? Puede ser el gran problema y el aspecto negativo. A ver, ¿qué aspecto negativo podrán tener? Ninguno. Tiene aspectos negativos la especie exótica. ¿Cuáles pueden ser esos aspectos negativos? Por ejemplo, en el caso de la zarzamora, ¿cómo crece la zarzamora? ¿Se han fijado cómo crece? Ya, bueno. Número 10 dice, ¿cómo influye la geografía de nuestro país en las especies que poseemos? Ahí me puedes decir algo. ¿Cómo es la geografía de nuestro país? Partamos por ahí. ¿Cómo es la geografía? A ver. ¿Cómo es Chile? ¿Qué me pueden decir de Chile? ¿No? Ya, ¿alguna duda, niños, de lo que hemos visto? Y bueno, miren, pues, esto es lo mejor de todo. Fin. Ya, preguntas, ¿alguna duda? Profe, ¿te podría definir la especie exótica? Y Especie exótica es la especie, ¿no es cierto?, que ha sido introducida a un área donde no existe naturalmente. ¿Ya?
yo les mencionaba en la clase pasada, creo que sí, creo que ustedes fue, por ejemplo, estas abejitas que producen miel acá en nuestro país son especies exóticas. Fueron introducidas, no me acuerdo el nombre del caballero que las trajo, un inglés, en 1840 y tanto, 30 y tanto, pero él las trajo. Ahora, nuestras abejas nativas, las que aparecieron acá por sí solas, yo les contaba que ellas no son, no producen miel. Ellas no viven en colonia, por ejemplo. Pero estas que trajeron producen miel, viven en colonia y son las que producen, ¿no es cierto?, todos estos panales, escapes, etc. Es un ejemplo. Ahora, dentro de las especies exóticas, yo creo que estas abejitas se adaptaron muy bien y no son dañinas, por el contrario. Para nosotros las abejas en general son sumamente importantes. ¿Ya? O sea, agregamos una especie exótica que nos trae beneficios. Pero en términos generales, las especies exóticas no nos traen beneficios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vienen a hacer acá? ¿Cuál es el problema? Es como el compañero habló antes de inmigrantes. Especie exótica es un inmigrante. Entonces, ¿qué vienen a hacer lamentablemente los inmigrantes acá en relación a nosotros? Hablemos de las personas. Me parece una competencia en relación, por ejemplo, en relación a las personas del trabajo. Aquí hay una competencia, ¿no es cierto?, por el hábitat, ¿no es cierto?, por los recursos naturales. Entonces, hay especies exóticas que se adaptan muy bien y muy luego y se propagan fácilmente, por lo tanto, invaden el espacio, ¿no es cierto?, de los otros. Bueno, eso sería. Entonces, ¿no hay preguntas? Señor Campillay, ¿hay alguna duda más? Sí, profe, es que no me queda muy claro también lo que es el efecto invernadero. Sí. El efecto invernadero, a ver, tenemos la superficie, tenemos la Tierra. A la Tierra llegan rayos luminosos, pero hay muchos rayos luminosos, ¿no es cierto?, que es como cuando uno tira una pelota a una pared. ¿Qué pasa con la pelota que yo tiro a la pared? ¿Qué va a pasar con la... Ah, Rebota. rebota, ya. Con los rayos luminosos pasa más o menos lo mismo. Por lo tanto, de todo el sol que aquí llega, es mucho el sol que también se pierde, rayos luminosos. Estos gases, el dióxido de carbono, el metano, ¿no es cierto?, el vapor de agua, hablemos de, naturalmente, ellos crean una especie, como quien dice, como de techo, y impiden que todos los rayos luminosos, ¿no es cierto?, se arranquen de la superficie del planeta. Por lo tanto, esos rayos luminosos que se mantienen acá calientan la superficie de la Tierra. Y eso ha sido un beneficio por siglos y siglos y millones de años. O sea, el efecto invernadero es un efecto que nosotros necesitamos. Ya. Entonces, naturalmente se calienta la superficie terrestre y eso permite la vida en el planeta. Eso hace que nosotros tengamos temperaturas promedio en el planeta a 18 grados Celsius. Si no existiera este efecto invernadero, ¿no es cierto? Si no existiera eso, la temperatura sería alrededor de menos 30 grados. Y eso imposibilitaría el desarrollo de la vida en el planeta. Entonces, el efecto invernadero es necesario. Pero el agregado es que, ¿no es cierto?, la actividad humana han hecho que estos gases, que son los llamados gases de efecto invernadero, ya, vayan aumentando su concentración y eso hace que se mantenga, ¿no es cierto?, una temperatura más elevada de la que nosotros necesitamos. Y está subiendo la temperatura de la superficie terrestre. Entonces, se plantea que al ritmo que vamos, aquí al 2050, podríamos aumentar la temperatura en cerca de 2 grados Celsius. Y eso sería, si ya está siendo complejo y generando algunas catástrofes, sería sumamente catastrófico. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer, tratar de desarrollar actividades que no aumenten, ¿no es cierto?, la temperatura de la superficie terrestre. Y hay acuerdos internacionales que han tomado distintos países, y de los cuales Chile también ha participado,
donde, por ejemplo, se comprometen a generar acciones que intenten evitar, ¿no es cierto?, esto que estamos mencionando, que se caliente más el planeta y que nos suba más allá de 1 grado, por ejemplo. Porque medio grado, supongamos si llegamos a 1,5 grados que subiera la temperatura en la superficie terrestre, y tratar de evitar, como sea, llegar siquiera al 1,5 grados y menos a los 2 grados Celsius de aumento. Ya, porque ya estamos viendo las consecuencias. Lo que decíamos, derretimiento de los glaciares, eso ha salido en las noticias. En Groenlandia es desastroso, ¿no es cierto?, la cantidad de kilómetros cuadrados de hielo, ¿no es cierto?, que se han perdido, que se han derretido, que se pensaba que se iban a empezar a derretir en 20, 30, 40, 50 años más. Está pasando ahora. Entonces, eso es malo para nosotros. Ya. Bueno, de ahí me fui para el otro lado. Ya. Eso sería, niños. Yo creo que ya la otra semana ahí veremos qué es lo que hacemos, si se les va a dar la nota. Ya. Bueno, yo creo que así como vamos, la otra semana ya no va a haber nadie aquí. Ya, niños, recuerden que hoy día yo temprano voy a abrir las pruebas para que las rindan. El tercero A se caracteriza por ser uno de los 3 terceros que menos pruebas rinden, y ojalá que hoy esta no sea el caso, por favor. Así que para que le Profe, transmitan más o a sus menos, ¿en compañeros. cuánto les deben prueba? Muchos. Métanse los que quieren saber si deben o no deben prueba, sobre todo el segundo semestre, se meten a WebClass y ahí saben Ah, bueno, si tienen la nota o no, porque yo subí la tercera nota. ok. Entonces tiene que haber 3 notas en biología, 3 pruebas, Ah, ¿ya? Y la de hoy día es la cuarta, y ahí cerramos. ¿Ya? Yo no he dado tarea, ninguna cosa con nota, nada. A ok, ustedes no. gracias. ¿Ya? Buenísimo. Entonces, si tienen dudas, métanse a WebClass en el